Me voy a invitar que vamos a Levítico capítulo 3. Levítico capítulo 3. Vamos a dar lectura al capítulo completo. Dice: si su ofrenda fuere sacrificio de paz, si hubiere de ofrecerla de ganado vacuno, sea macho o hembra, sin defecto la ofrecerá delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la degollará a la puerta del tabernáculo de reunión. Y los sacerdotes hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Luego ofrecerá del sacrificio de paz como ofrenda encendida a Jehová la grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas, y los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos, y sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de los intestinos que está sobre el hígado. Y los hijos de Aarón harán arder esto en el altar, sobre el holocausto que estará sobre la leña que habrá encima del fuego. Es ofrenda de olor grato para Jehová. Mas, si de ovejas fuere su ofrenda para sacrificio de paz a Jehová, sea macho o hembra, la ofrecerá sin defecto. Si ofreciere cordero por su ofrenda, lo ofrecerá delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda, y después la degollará delante del tabernáculo de reunión. Y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Y del sacrificio de paz ofrecerá por ofrenda encendida a Jehová la grosura, la cola entera, la cual quitará a raíz del espinazo, la grosura que cubre todos los intestinos y toda la que está sobre las entrañas. Asimismo, los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. Y el sacerdote hará arder esto sobre el altar, viandas de ofrenda encendida para Jehová. Si fuere cabra su ofrenda, la ofrecerá delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza de ella y la degollará delante del tabernáculo de reunión. Y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Después ofrecerá de ella su ofrenda encendida a Jehová, la grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas, los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. Y el sacerdote hará arder esto sobre el altar. Vianda es de ofrenda que se quema en olor grato a Jehová. Toda la grosura es de Jehová. Estatuto perpetuo será por vuestras edades, donde quiera que habitéis, que ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis. Hermanos, el domingo pasado estuvimos hablando sobre este mismo capítulo 3 para introducirnos nuevamente a este estudio. Recordemos que estamos estudiando las 5 ofrendas que el Señor instituyó, ordenó y dijo cómo debían hacerse en el pueblo de Israel. Estamos en un momento donde Moisés está liderando a Israel, ha recibido, ¿cierto?, la ley del Señor. Y también ha sido instituido este servicio, este ministerio que era el sacerdocio. Y ellos, los sacerdotes, iban a trabajar, podríamos decirlo así, en un lugar que era el tabernáculo. ¿Ya? El tabernáculo era un lugar sagrado que representaba la presencia de Dios, la comunión con Dios en medio del pueblo de Israel. ¿Ya?
y era el lugar de encuentro en el cual Dios se encontraba con su pueblo. Dios hablaba a través en este lugar. Y también el hombre, el pueblo de Israel, podía acercarse a Dios y ofrecer sus ofrendas en ese lugar. Y estamos hablando de estas tres primeras ofrendas que están en los primeros 3 capítulos de Levítico. Capítulo 1 hablaba del holocausto. El capítulo 2 hablaba de las ofrendas de comida, las ofrendas de cereales. Y en el capítulo 3 está hablando de las ofrendas de paz. Estas 3 ofrendas eran ofrendas voluntarias. No había una fecha específica donde hacerlo, ni una condición específica para hacerlo. Los israelitas, cada familia, no era necesario esperar algún momento específico, ni tenían que responder a alguna situación en particular para ir y ofrecer ese sacrificio, ofrecer esa ofrenda. Podían hacerlo de manera voluntaria. De parte de Dios estaba la invitación a hacerlo, ya que estas ofrendas representaban de una u otra manera la relación que Dios quería tener con su pueblo y que Dios siempre quiere tener con su pueblo. Entendemos que todas estas cosas son sombras, son símbolos de las cosas que nosotros estamos viviendo como la iglesia del Señor. La relación que Dios mantiene con nosotros por medio de la persona de Cristo está representada por estas ofrendas. Por ejemplo, la ofrenda del holocausto que estaba en el capítulo 1 hablaba de que debía quemarse el animal completo en ofrenda. No había nada que se guardara. No comía nada de ello ni el sacerdote ni la persona que ofrecía. Todo era quemado en el altar. Y esto nos hablaba de la consagración. Consagración que es lo que Dios nos pide a nosotros como cristianos. Y cuyo ejemplo, cuyo modelo, nuestro modelo principal para esto es la consagración completa y perfecta de la persona de Cristo hacia el Padre. Entonces tenemos un símbolo y también tenemos un modelo, que es Cristo para nosotros. La consagración en el holocausto. Capítulo 2 hablaba de las ofrendas de cereales, de alimentos. Y ellos nos hablaban acerca de la personalidad que debía tener el adorador. Debía tener una ofrenda muy bien trabajada. La harina debía no tener ninguna imperfección. Nos hablaba entonces acerca de la santificación. ¿Ya? De la santificación en cuanto a la ofrenda. Nuestro ejemplo nuevamente, y como siempre, va a ser Jesucristo, cuya vida fue una vida sin pecado, cuya personalidad fue perfecta y ofreció delante de Dios ofrenda de olor grato para Dios. A Dios le agradaba y le agrada observar y mirar a su Hijo Jesús. Sobre todo cuando anduvo en esta tierra, su ministerio fue completamente agradable a Dios. En todo hizo la voluntad de Dios. Y es nuestro modelo para nosotros que queremos ir y adorar a Dios. Entonces, capítulo 2 nos hablaba acerca de la santificación. En el capítulo 3, ahora estamos hablando de las ofrendas de paz. Y ya mencionábamos la vez anterior, que la palabra que nosotros ahora tenemos, la palabra paz, en nuestro idioma, se ha deformado un poquito, ha perdido un poquito su fuerza. Para nosotros paz es simplemente lo contrario a la guerra, podríamos decirlo así. Por tanto, donde no hay guerra, la ausencia de guerra podría considerarse paz. ¿Ya? Dos países, por ejemplo, como Chile y Argentina, se puede decir que están en paz y que nunca han tenido un conflicto bélico real. Y por tanto podríamos decir que han tenido siempre paz en nuestra manera de ser, de decir las cosas. Sin embargo, cuando hilamos más profundo nos damos cuenta que sí hay ciertas diferencias y que han habido momentos de conflicto importantes, ¿cierto? Para el judío la palabra paz significaba algo mucho más. Significaba una relación de comunión.
se refería a un momento en el cual dos personas podían tener una amistad, una cercanía, una comunión, podían compartir. Y uno de los símbolos que tenían ellos para demostrar esto era una cena. Si yo podía cenar con alguien, podía tener comunión con aquella persona. Ellos procuraban constantemente tener comunión con todos. Por eso eran muy hospitalarios y procuraban tener estos momentos de comunión. Entonces, cuando Dios les manda a ofrecer sacrificios y ofrendas de paz, ellos entendían claramente que se referían a ofrendas de comunión, ofrendas de cercanía, de conciliación, de reconciliación con Dios. Entonces, esta ofrenda nos habla de que Dios quiere tener compañerismo, comunión con el hombre. Él quiere que nosotros seamos reconciliados con Él. Él ha provisto una mesa de salvación y una mesa de comunión para todos los hombres y todas las mujeres. Que el camino para esta comunión se encuentra no en ciertas actividades, ni en ciertos lugares, ni por hacer esto o hacer aquello. Está esta comunión en la persona de Cristo. Y en particular, por la obra que Él hace en la cruz del Calvario derramando su sangre. Esta obra hace posible que Dios pueda ser reconciliado con el hombre, o más bien dicho, para ser más estricto, que el hombre sea reconciliado con Dios. El hombre está enemistado con Dios. ¿Por qué? Porque el hombre ha pecado, porque la mujer ha pecado. Dios, que es soberano como creador y sustentador de todas las cosas, ha puesto leyes, tiene un carácter, y hay cosas que a Él le desagradan, que quedaron manifestadas en la ley, que está en la palabra de Dios. Pero el hombre ha pecado y se ha enemistado con Dios, le ha dado vuelta la espalda a Dios, queriendo hacer más bien la voluntad nuestra, la voluntad del hombre y no la de Dios. Pero Jesucristo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, Dios hecho hombre, que es Cristo el Señor, Él muere en la cruz para reconciliarnos con Dios. Esta comunión que había entre Adán y Dios en el huerto del Edén antes del pecado, esta conciliación que había, se rompió por el pecado. Pero así como entró el pecado por Adán y por él entró la muerte y esta enemistad con Dios, por un hombre también, ahora viene la salvación y la reconciliación con Dios. Este es Cristo. Por tanto, si ya tenemos un desafío, si queremos tener comunión con Dios, le hayamos aceptado como nuestro Salvador, y siendo cristianos, o no conociéndole, el único lugar en el cual encontraremos comunión con Dios y podemos estar reconciliados con Dios es en Cristo. Quiero que leamos Colosenses 1:19 al versículo 22. Por cuanto agradó al Padre que en Él, estamos hablando de Cristo, en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado
en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Veamos el versículo 21, mirémoslo de nuevo. Dice, y a vosotros también, nosotros, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. El problema no estaba fuera de nosotros, estaba en nuestra propia mente. Éramos extraños y enemigos de Dios. Y eso nos llevaba al resultado que aparece más adelante, haciendo malas obras. O sea, el problema no estaba en que de partida hiciéramos malas obras, que las hacíamos. La raíz del problema era que éramos enemigos de nuestra mente de Dios. Y eso nos llevaba irremediablemente a hacer malas obras. Pero eso que pasaba en otro tiempo, ahora nos ha reconciliado. Nos ha reconciliado en el cuerpo de Cristo, por medio de su muerte. Y de esta manera ahora nos puede presentar santos y sin mancha y irreprensibles delante de Él. También quiero que leamos Efesios 2, versículo 11. Capítulo 2, versículo 11, en adelante. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. ¿Ya? Es decir, los judíos, y con toda verdad, podían llamarnos a nosotros, los no judíos, incircuncisos, porque por supuesto no seguíamos este ritual que era propio de Israel. Pero esto era hecho con mano hecha con mano en la carne, en el versículo 11. Versículo 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ¿ya? Y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Versículo 13. Pero ahora, hay un cambio, pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Esta palabra cercanos no solo se refiere a cercanía de disminuir la distancia, sino cercanos en cuanto a una relación, una comunión. Os habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque, fíjese cuál es nuestra paz. Porque Él es nuestra paz. De ambos pueblos hizo uno, judíos y no judíos, ¿cierto? Derribando la pared intermedia de separación. Aboliendo, no sé qué esta expresión ya estaba en el otro versículo también en Colosenses. Aboliendo, ¿dónde? En su carne las enemistades. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Versículo 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. El centro de estos pasajes, hermanos, es entender de que nuestra paz es Cristo. Ahí podemos tener paz para con Dios. Y entramos a los versículos, que alcanzan a ver los primeros versículos. Hablamos acerca del versículo 1 al versículo 5, donde tenemos el sacrificio del ganado, ¿cierto? El sacrificio de los vacunos, ¿ya? Generalmente terneros, animales jóvenes, ¿ya? La utilización de estos animales también tenía una simbología, también tenía una explicación. ¿Por qué eran vacas, ovejas o cabras? ¿Ya? Cada uno de ellos va mostrando ciertos rasgos de la personalidad de Cristo y por tanto rasgos de la personalidad que Dios quiere del adorador. Dios quiere de nosotros, los creyentes, que vamos a adorar a Dios. Tenemos primero ahora
a la ofrenda del ganado vacuno, que hablaba de ese animal humilde que servía, del servidor. Este era un animal que servía para llevar cargas, para trabajar en la tierra, y ese era ofrecido también como un sacrificio. ¿Ya? Nos hablaba acerca de la personalidad de siervo del Señor. Cristo fue siervo de Dios. Él hizo la voluntad de Dios de una manera humilde. Se colocó en posición de servidumbre, aún siendo Él Dios, y no teniendo ninguna relación inferior, ninguna posición inferior con Dios el Padre. Se pone en posición de siervo por voluntad propia, mostrándonos el ejemplo. Para nosotros, los adoradores, también ser servidores. Vimos que había diferencia entre este sacrificio y el holocausto. En el holocausto se quemaba todo. Acá no. Acá lo que se quemaba eran las partes más valiosas, por decirlo así. La grosura en aquellos tiempos era señal de abundancia, era señal de riqueza. Un animal engordado no era fácil de conseguir. Muchas veces había escasez, muchas veces había sequía en los terrenos. A veces costaba encontrar agua, a veces costaba encontrar pasto, ya que las tierras eran en muchos sectores semidesérticas. Entonces mantener animalitos engordados hablaba de abundancia, ¿ya? Eso era ofrecido para el Señor. Y lo demás, el resto, una parte era para el sacerdote y para sus hijos, y otra parte era para que fuese comida en el templo por aquel que ofrecía. O sea, la familia tomaba el animalito, lo llevaba, era sacrificado ahí con los sacerdotes, su sangre era rociada alrededor del altar, era muerto el animal, ¿cierto? Le sacaban aquellas partes que iban a ser quemadas, se colocaban en el fuego como ofrenda encendida de Jehová, el resto era repartido en parte para el sacerdote y en parte también para aquel que ofrecía, probablemente con su familia, y en el mismo templo ahí tenían una cena, comían aquello que estaba ahí. Era un símbolo de comunión, era un símbolo de que Dios estaba ofreciendo un momento de comunión, de conciliación con el hombre. ¿Ya? Después hablamos en el versículo 6 en adelante del sacrificio del rebaño, de las ovejas, ¿cierto? Versículo 6 dice: mas si de ovejas fuese su ofrenda para sacrificio de paz a Jehová, sea macho o hembra, lo ofrecerá sin defecto. Si ofreciere cordero por su ofrenda, lo ofrecerá delante de Jehová. Y luego las instrucciones muy similares al trato que se hacía con la ofrenda vacuna. ¿Ya? La oveja, y eso también lo alcanzamos a comentar, y con eso terminamos la vez anterior, que era también simbólico, representaba una parte de la personalidad del Señor Jesucristo. ¿Ya? La oveja era un animal muy pasivo, muy sumiso, ¿ya? Y representaba, como en la Biblia aparece muchas veces, a la persona de Cristo, quien es comparado como un cordero, ¿ya? Principalmente en su primera venida, es reconocido como un cordero, cuando Él viene como un siervo de Dios, humilde, caminando allá entre las calles de Jerusalén y los caminos de Judea. Él era un siervo humilde y que fue llevado al matadero, a la cruz, con toda humildad. Pero aquellos que vieron más allá pudieron observar que ese era el cordero que Dios había provisto. Juan lo dice así cuando lo observa, Juan el Bautista, y dice: he aquí el cordero de Dios. Aquí está la oveja que Dios ha dado para morir. Es la que va a quitar el pecado del mundo. Habla acerca entonces de la sumisión y de la entrega del Señor en silencio
a morir por nuestros pecados. Versículo 8. Dice, pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y después la degollará delante del tabernáculo de reunión, y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Y del sacrificio de paz ofrecerá por ofrenda encendida a Jehová la grosura, la cola entera, la cual quitará a raíz del espinazo, la grosura que cubre todos los intestinos, toda la que está sobre las entrañas. Asimismo los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos, y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado.